En este vídeo vamos a resolver 4 ejercicios de selectividad del bloque de gravitación, concretamente 4 ejercicios que se centran en la energía mecánica de un satélite y la velocidad de escape, ¿de acuerdo? Eso no significa que los ejercicios que vayamos a ver no salga algún otro concepto, pero principalmente en lo que se van a centrar estos 4 van a ser en esto. Vamos a hacer como en todas las clases de ejercicios. Te voy a ir poniendo los enunciados y la idea es que antes de yo leerlo, le des pausa al vídeo, intentes hacerlo y luego ya le des al play, lo leemos juntos y vemos si te ha salido bien o no, ¿de acuerdo? Ya sabes que esa es la manera óptima de aprender, de que se te quede y de que los fallitos los cometas aquí en el vídeo y no luego en el examen, o peor aún, en selectividad, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Este es el primer ejercicio que tenemos. Calisto es el tercer satélite con mayor masa del sistema solar. Bueno, espérate que me estoy adelantando a leerlo. Dale pausa al vídeo, léetelo tú, piensa a ver cómo lo harías y te animo a que lo intentes y luego le das al play y vemos la solución. Ya me pondré a leerlo. 3, 2, 1. Vale, ahora sí, lo leemos y vemos la solución. Espero que lo hayas intentado. Calisto es el tercer satélite con mayor masa del sistema solar. Posee una densidad de tanto, 1,83 gramos centímetro cúbico, un radio de tanto y da una revolución alrededor de Júpiter cada tantos días. Te piden la masa del satélite y la aceleración de la gravedad en su superficie, en la superficie del satélite. Luego que obtenga la energía cinética y la energía mecánica de Calisto y, en su órbita circular alrededor del planeta que es Júpiter, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, espero que lo hayas intentado. Vamos a ver la solución. Lo primero que vamos a tener que hacer es pues eso, ¿qué datos? Bueno, nos están pidiendo la masa, ¿de acuerdo? Y los datos que nos han dado es la densidad y el radio. Entonces, pues eso, sabemos que la densidad es masa entre volumen y el volumen está, bueno, directamente relacionado con el radio. Así que a partir de los datos que nos dan podremos sacar la masa. Pero antes tenemos que hacer unos pequeños apaños. Por ejemplo, la masa nos la dan en gramos centímetro cúbico y luego el radio nos lo dan en kilómetros. Entonces esto lo vamos a tener que solucionar. ¿Cómo? Pues lo vamos a pasar todo a metros. A kilogramos partido de metros vamos a pasar la densidad, ¿de acuerdo? Tienes aquí la conversión, por si necesitas darle pausa y ver cómo lo he hecho. Y luego, nada, el radio lo vamos a pasar a metros, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, en vez de ser como son 2.410 kilómetros, son 2.410.000 metros, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, como densidad es masa entre volumen, la masa es densidad por volumen. Así que, simplemente, esto es la densidad ya pasada a kilos metro cúbico y esto es el volumen, 4pi por el radio al cubo. Dicho esto, esto nos da una masa de 1,07 por 10 a la 23 kilos, ¿de acuerdo? Ten en cuenta, ¿por qué te he señalado esto? Pues porque ten en cuenta que la Tierra tiene una densidad, perdón, una masa de 10 a la 24, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea de de lo grande que es el satélite, ¿de acuerdo? No es tan grande como la Tierra, pero ya te digo, para ser un satélite es bastante grande, ¿de acuerdo? Dicho esto, ahora que ya sabemos la masa, que era lo primero que nos pedía el enunciado, lo segundo que nos pide es la aceleración de la gravedad en su superficie. Para saber la intensidad del campo gravitatorio, ¿qué necesitaremos? Aparte de G, que nos la dan el enunciado, el radio y la masa. ¿El radio lo sabemos? Sí, nos lo daban ya desde el principio. Y la masa es precisamente lo que acabamos de sacar. Así que simplemente acordándote de poner aquí el radio en metros y no en kilómetros, lo podrás sustituir y nos dará un campo gravitatorio de 1,23 newtons partido de kilo. Pasamos ahora a la segunda parte del ejercicio que te pedía la energía cinética y mecánica, ¿de acuerdo? La cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuál es la velocidad? Pues si estamos hablando de que está orbitando alrededor de su planeta, Júpiter concretamente, pues la velocidad será la velocidad orbital. Así que o bien calculas esto por separado y luego ya lo metes aquí y sacas el resultado, o bien lo metes dentro de la fórmula y así repasamos los fundamentos de luego el cómo llegábamos hasta la expresión de la energía mecánica de un satélite. Que acuérdate que era, pues dentro de el sumando que corresponde a la energía cinética, sustituíamos la velocidad orbital y esto, con esto, se nos iba y se nos quedaba esto de aquí, un medio de G por mm entre R, ¿de acuerdo? Fíjate que todos estos datos los conocemos. Un medio de G, nos lo da el enunciado, la masa grande es la de Júpiter y la masa pequeña es la del satélite. Entre R, ¿qué cuánto vale R? Pues R es... Vale, R no lo sabemos. Vale, ¿y qué es lo que te he puesto aquí abajo? Entonces, R ahora veremos cómo lo podemos averiguar. Pero bueno, por lo menos, llegados hasta aquí, ya hemos visto pues qué es lo que nos falta saber para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Y luego aquí abajo simplemente te he puesto la expresión a partir de la cual sacábamos la formulita de la velocidad orbital. Por si no te acordabas, refrescarlo. Y si no sabes esto de dónde sale, pues te miras el vídeo donde explicamos todos los conceptos del tema, que para eso está esa primera clase, ¿de acuerdo? La primera clase del tema que la tienes en el canal. Dicho esto, nada, ya para acabar de calcular la energía cinética, ¿qué nos hacía falta? Pues nos hacía falta el radio. Entonces, llegados hasta aquí, a este momento del ejercicio en el que te chocas contra un muro y no sabes cómo superarlo, ¿qué hacemos? Volvemos al enunciado y vamos a ver si hay algo del enunciado que no hayamos utilizado. Aquí nos dan una pista, que es que el satélite gira alrededor de Júpiter cada 16,89 días. Esto se corresponde al periodo de revolución, que ya es algo que hemos trabajado mucho en las dos clases anteriores de ejercicios. Así que, lo dicho, a partir del periodo de revolución y de esta formulita de aquí, despejamos el radio, que es lo único que no sabemos. Porque fíjate que esta es la masa de Júpiter, del planeta que está en medio, no del que está dando vueltas, y luego el periodo de revolución pues, te lo ha dado el enunciado. Y lo otro es 4pi al cuadrado y una g, ¿de acuerdo? Así que esto nos da un radio orbital de 1,9 por 10 a la 9 metros, y ahora sí que podemos sustituir, que es aquí donde nos habíamos quedado, aquí es donde estaba la R que no sabíamos, pues ya hemos sustituido y nos da 3,57 por 10 a la 30 julios. Fíjate que es un número grandísimo, 10 a la 30. Lo que te digo siempre, cuando obtengas un resultado, planteate si tiene sentido o no. En este caso tiene sentido que sea un número tan inmenso, pues piensa que es la energía cinética de un satélite que pesa 10, que tiene una masa de 10 a la 23 kilos. Entonces, pues eso, y que además se mueve, al estar orbitando, se mueve bastante rápido. Tiene sentido que si tiene mucha masa y mucha velocidad, pues la energía cinética sea esta. Lo siguiente que nos queda es la energía mecánica, ¿de acuerdo? Y tienes aquí la expresión de cómo llegábamos hasta la formulita de la energía mecánica, que es simplemente lo que te digo, al sumar la energía cinética y la energía potencial, la energía cinética poniendo aquí
y la expresión de la velocidad orbital, pues acabamos llegando a esto. Lo dicho, si necesitas verlo más despacio, tienes la lección, la clase en la que explicamos los conceptos teóricos, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Simplemente, al final, la energía es igual a menos la energía cinética. Es decir, la energía cinética, la energía mecánica es la energía cinética cambiada de signo, ¿vale? En el caso de un satélite. Entonces, pues nada, simplemente le cambiamos el signo a lo que habíamos obtenido en el primer apartado y ya lo tendríamos. Pasamos al segundo ejercicio. Lo de siempre, te lo dejo en pantalla, inténtalo y ahora vemos la solución en 3, 2, 1. La densidad media del planeta Mercurio. Bueno, te piden que la calcule, ¿vale? Calcula la densidad media del planeta Mercurio, sabiendo que posee un radio tanto y una intensidad del campo gravitatorio en su superficie de tanto. Luego te pregunta que calcules la energía necesaria para enviar una nave espacial de 5.000 kilos de masa desde la superficie a una órbita en la que el valor de la intensidad de campo gravitatorio sea la cuarta parte de su valor en la superficie. Este es un ejercicio interesante, así que ahora que lo hemos leído, si no lo has intentado, sobre todo el apartado B es el más interesante, te animo encarecidamente a que le des pausa y lo intentes. Te voy a poner la solución ya. Lo primero que nos preguntan es por la densidad del planeta Mercurio y los datos que nos dan es el radio, ¿de acuerdo? Bien, una cosa que necesitamos para la densidad, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, y luego nos dan la intensidad de campo gravitatorio. Entonces, ya así a bote pronto, para saber la intensidad que necesitamos, masa y volumen. El volumen nos han dado el radio, así que lo tenemos claro, pero la masa no la tenemos clara. Pues bien, si me han dado la intensidad del campo gravitatorio y además sé el radio, pues con el campo y el radio saco la masa, meto la masa aquí y saco la densidad. Es precisamente lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Dentro de la intensidad la fórmula de la intensidad de campo gravitatorio, esto lo sabemos, y lo que no sabemos es esto de aquí. Así que lo despejamos, nos da esto, sustituimos aquí y ahora ya tenemos todos los datos para sacar la densidad, ¿de acuerdo? Que esto es la masa y aquí tenemos el radio poniéndolo en metros al cubo y esto de aquí nos da una densidad de 5,4427 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, ¿de acuerdo? Fíjate que yo aquí lo he dicho, lo que digo siempre, yo tengo ya mucha soltura porque he visto muchísimos ejercicios de estos y en mi cabeza enseguida, cuando veo el enunciado, veo lo que me dan y veo lo que me piden, enseguida junto las piezas del puzzle para saber el caminito que tengo que hacer hasta la respuesta. ¿Qué sucede si tú no tienes todavía esta soltura y tienes que pensarlo un poco más? Pues bien, lo que te digo siempre, apúntate la fórmula de todas las cosas que te pidan. Es decir, o mejor dicho, de todas las cosas que te nombren. Aquí, ¿de qué cosas estamos nombrando? Hemos nombrado la densidad, pum, me apunto la formulita de la densidad. Y luego la siguiente cosa que me nombran, aparte de darme datos, que también te los puedes apuntar para tenerlos a la vista, lo siguiente que me dicen es la intensidad de campo gravitatorio. Pum, me apunto la intensidad de campo gravitatorio. Con las formulitas de las cosas que nombran, tanto las que preguntan como las que me piden, y los datos que me dan, pues ahí me doy cuenta de lo que tengo y de lo que me hace falta, ¿de acuerdo? De lo que tengo y de lo que me piden. Si tengo estas cosas de aquí, fíjate, este dato sí que lo tengo, si tengo esto de aquí y esto de aquí y me piden esto de aquí, pues enseguida veo, vale, pues aquí despejo la M, la meto aquí y saco lo otro, ¿de acuerdo? Lo dicho, en mi cabeza enseguida lo hago, pero si tú todavía no tienes esta soltura, no te preocupes, póntelo todo muy visual, ponte las formulitas de las cosas que te nombran y todos los datos y ya verás cómo así te es más fácil averiguar cuál es el camino que tienes que seguir hasta la respuesta, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a por el apartado B, que nos pregunta por la energía necesaria, es el que tenía amiga, porque nos dice, energía necesaria para llevar un satélite desde la superficie hasta una órbita, ¿de acuerdo? Vamos a intentar el enunciado simplificarlo. Tenemos aquí la superficie, ¿de acuerdo? Y tenemos un satélite aquí. Y lo queremos llevar a orbitar a una altura determinada. ¿A qué altura determinada? Pues bien, es una maravillosa pregunta porque es algo que vamos a tener que averiguar. Es una altura a la cual el campo gravitatorio sea una cuarta parte del valor en la superficie. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues aquí te he puesto como las formulitas de calcular la diferencia de energía, el incremento de energía, pero al final lo que vamos a hacer es primero averiguar a qué altura sucede eso, ¿de acuerdo? Es decir, a qué altura el campo gravitatorio terrestre es una cuarta parte del campo gravitatorio en la superficie. Y una vez sabemos la altura, ya venimos aquí y vemos cuál es el incremento de energía de llevarlo desde la superficie hasta que orbite a esa altura, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, lo primero que vamos a hacer es averiguar a qué altura, que es esto de aquí, el campo gravitatorio es una cuarta parte el campo gravitatorio cero, es decir, el campo gravitatorio en la superficie. Esto es algo que hemos trabajado muchísimo en la primera parte de este tema de de gravitación, que es la parte en la que trabajábamos gravitación, pero no con objetos que orbitan, sino con cosas que no orbitan, ¿de acuerdo? Y esto era el ejercicio más típico. Así que nada, a partir de esta igualdad, sustituimos las fórmulas y fíjate que como esto y esto se me van, y la R, la S, simplemente tengo que despejar la H. Tienes el procedimiento en pantalla, lo dicho, no voy a insistir mucho en esto porque lo hemos trabajado ya en muchos ejercicios anteriores. Si esto se te da mal, es el ejercicio para practicar uno del tema de campo gravitatorio terrestre, ¿de acuerdo? Para que lo encuentres, de todas formas te lo dejaré por ahí a mano, ¿de acuerdo? Vale, tenía un problemilla y he tenido que parar el vídeo y además he aprovechado para cambiar la cámara de sitio. Pero bueno, seguimos con el ejercicio. Estamos diciendo que ya habíamos calculado a qué altura tenía que ir el satélite para lo que nos estaban pidiendo, entonces ya, como ya sabemos la altura, es decir, ya sabemos R, simplemente podemos poner, pues eso, ya tenemos lo que nos quedaba para acabar de resolver el ejercicio. Entonces, si te fijas, habíamos despejado la fórmula de la variación de la energía, habíamos sacado factor común y todo eso. Entonces esto, como no teníamos la R, lo pasa un poco por encima, así que ahora voy a profundizar en cómo hemos llegado hasta aquí para ya acabar de poner los datos y terminar el ejercicio, ¿de acuerdo? Si te fijas, nada, la variación de energía, lo dicho, energía final menos energía inicial, la energía final, ¿cuál es? Es la energía del satélite orbitando a la altura que queremos, es decir, esto de aquí. Esta es la expresión de la energía mecánica cuando ya está a la altura determinada. Y luego la energía inicial, fíjate que solamente se corresponde a la energía potencial. ¿Esto por qué? Pues porque al principio estamos diciendo que la nave está en la Tierra, pero está en la superficie, no está orbitando, por tanto no tiene energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces, la energía cinética es precisamente lo que le tenemos que dar nosotros para que suba hasta la altura que queremos. Así que nada, esto sería energía final menos energía inicial, pues es esa diferencia la que tenemos que añadir nosotros. Y nada, a partir de aquí simplemente sacamos factor común y luego como esto menos por menos se nos queda positivo,
pues lo he puesto primero. Y así se queda restando a esto que lo tenemos negativo, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos clara de dónde ha salido esta expresión que estábamos comentando, así que ahora ya es cuestión de sustituir datos y calcular. Fíjate que aquí tenemos la G, aquí tenemos la masa grande, es decir, la del planeta Mercurio, la masa pequeña, la del satélite, y luego 1 partido del radio de Mercurio menos 1/2 de... Aquí tenemos el radio de Mercurio más la altura que hemos calculado. Fíjate que es 2,42 por 10 a la 6, que es precisamente lo que hemos calculado aquí, ¿de acuerdo? Así que sustituyendo, hacemos el cálculo y esta es la energía que tenemos que poner nosotros para que el satélite pase de estar en la superficie, perdón, la nave espacial, de estar a la superficie a estar a la altura que queremos orbitando además, ¿de acuerdo? Fíjate que nos ha quedado una energía positiva, ¿de acuerdo? Pero acuérdate que aquí no nos están hablando de trabajo, es decir, no te están diciendo el trabajo que tienes que hacer tú, porque al final trabajo, entendemos por trabajo la diferencia de energía potencial, que es lo que hemos estado calculando sobre todo en el tema de campo gravitatorio, en cuando veíamos masas puntuales, ¿de acuerdo? Aquí simplemente esto es la energía que hemos puesto nosotros, ¿de acuerdo? Y como simplemente la energía que hemos puesto nosotros no sigue el mismo criterio de signos que cuando calculamos el trabajo. Dicho esto, te dejo aquí el tercer ejercicio, dale pausa al vídeo, inténtalo y vamos a ver ahora la solución en 3 segunditos. 3, 2, 1. El tercer ejercicio nos dice que tenemos dos planetas A y B. Tienen la misma densidad los dos y el planeta A tiene un radio de 3.500 kilómetros, mientras que el B tiene uno de 3.000 kilómetros. Te piden calcular la relación entre las aceleraciones de la gravedad en la superficie de cada planeta. Ejercicio tipiquísimo de cuando te piden calcular la relación de algo, lo dicho, esto es algo que se pregunta en muchísimos temas. Lo vamos a ver, creo que prácticamente en todo, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar esto, que le pilles el truco a cómo plantear este tipo de ejercicios. Y luego te piden calcular la relación entre la velocidad de escape de cada planeta. Así que nada, vamos a ello. Espero que lo hayas intentado, lo dicho, porque lo de calcular las relaciones, como te digo, es algo que se pregunta en muchísimos temas, así que si le vas pillando el truco, mejor. Y al final consiste básicamente en esto. Cuando te piden calcular la relación, o bien lo puedes poner X cosa, por ejemplo, veíamos que cuando nos decían a qué altura tenemos que estar para que el campo gravitatorio sea una tercera parte del campo gravitatorio en la superficie. Aquí, como sabemos que la relación es de 1/3, lo planteábamos como una ecuación, para así poder despejar la incógnita que tenemos, que normalmente estaba a este lado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que en este caso no sabemos la relación. La relación es precisamente lo que nosotros tenemos que averiguar. Entonces, para este tipo de ejercicios es mucho mejor, en vez de ponerlo como una cosa a un lado de la igualdad y otra cosa al otro, lo ponemos como una fracción. De manera que vamos haciendo igualdades en la que poco a poco vamos simplificando, perdón, hasta llegar al numerito que es la relación entre uno y otro, ¿de acuerdo? Y luego ya cuando lleguemos a ese número, pues ya si lo quieres poner en forma de igualdad como tal, pues entonces eso ya lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando relación entre la intensidad del campo gravitatorio en la superficie del planeta A y en la superficie del planeta B. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear una igualdad en la que vamos a poner aquí los diferentes datos de lo que vienen a ser las fórmulas, es decir, esto sería esto y esto sería esto, con los datos, fíjate, del planeta A y del planeta B, ¿de acuerdo? Así ya de primera, fíjate que la G, por ejemplo, la podríamos sustituir, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Que no tenemos... Perdón, bueno, los radios sí que lo sabemos, entonces esto es algo que vamos a poder sustituir, pero luego las masas no las sabemos, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos saber cuál es la relación entre las masas para que al final de todo esto nos salga un número que indique que este entre este es igual a 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, como te decía, los radios los conocemos, pero lo que no conocemos es la masa. Entonces, la masa la vamos a sacar a partir de la pista que nos han dado de que tienen la misma densidad. Por tanto, densidad del planeta A será igual a densidad del planeta B. Como la densidad es masa entre volumen y los volúmenes dependen del radio, como ya hemos dicho muchas veces, y los radios sí que los conocemos, fíjate que llegamos hasta esto de aquí, ¿de acuerdo? En lo que aquí vamos a poder sacar la relación entre las masas, ¿de acuerdo? Que esto nos va a servir para cuando volvamos aquí, poder sustituir la relación aquí o aquí y que ya al final se nos simplifique, ¿de acuerdo? Ahora vas a ver cómo, pero primero voy a hacer un breve repaso a nada. Estamos hablando del volumen de una esfera, 4/3 de pi por el radio del A, ¿de acuerdo? Que habíamos dicho que era 3.500 kilómetros, yo lo he pasado ya a metros, y aquí lo mismo con el B, que simplemente era 3.000 kilómetros. A partir de aquí, fíjate que al tener una igualdad, esto con esto se te va, y luego fíjate que el 10 a la 6 con el 10 a la 6 también lo podemos tachar, y se te queda simplemente esto de aquí, que la masa A va a ser igual a 3,5 elevado al cubo entre 3 elevado al cubo veces la masa B. O dicho de otra manera, haces el cálculo y te da que la masa A es 1,59 veces la masa B. Ahora que ya tenemos esta relación, ya podemos venir con esta relación y sustituir en esto que teníamos. De manera que esto al final es un dato y esto es un dato. Lo ponemos aquí y lo ponemos aquí. Y luego lo que vamos a hacer es que donde tenemos masa A, hemos dicho que es 1,59 veces masa B. Pues ponemos 1,59 veces masa B. ¿De acuerdo? ¿Y esto para qué lo vamos a hacer? Pues porque así hago ras y ras. Y ya se me queda todo números y al hacer este cálculo nos da que la relación entre el campo gravitatorio en la superficie del planeta A y del planeta B es de 1,17, ¿de acuerdo? Entonces, hago un pequeño repaso antes de pasar al siguiente apartado. Al final, en este tipo de ejercicios se plantean de esta manera. Si te piden relación entre, por ejemplo, lo que vamos a hacer en el siguiente apartado, que es velocidad de escape, pues lo que haremos será velocidad de escape en A entre velocidad de escape en B. Ponemos un igual y ponemos la fórmula de uno entre la fórmula del otro. Al final, como es el mismo concepto, las fórmulas van a ser las mismas, pero poniendo los datos de un planeta y los datos del otro. Y a partir de ahí ya es cuestión de simplificar. Van a haber cosas que se simplifiquen rápido, como estas dos Gs, luego van a haber cosas que simplemente, al final, simplificando
quiere decir que tengas que tacharlo todo, sino que solamente se te queden números, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Pues, por ejemplo, este dato y este dato lo conocíamos, así que no había problema. Y con lo que teníamos problema era con esto y con esto. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos sacado la relación entre uno y otro para poder tacharlos y que se nos quede solamente el numerito, ¿de acuerdo? Así que con esta breve recapitulación pasamos al segundo apartado. El segundo apartado nos pregunta la relación entre la velocidad de escape de cada planeta. Lo que vamos a hacer antes de pasar al propio cálculo es hacer un pequeñito repaso a de dónde salía la velocidad de escape, ¿de acuerdo? Esto lo dicho, lo voy a explicar muy rápido porque es algo que tienes explicado en detenimiento y de manera mucho más visual en el vídeo donde se explican los conceptos como tal, ¿de acuerdo? Y de dónde salen las fórmulas, etc. Así que nada, básicamente la velocidad de escape era la velocidad necesaria para llevar a un objeto hasta el infinito y que justo en el infinito se parase. Es decir, que en el infinito tuviese energía cinética igual a cero. Entonces, en el infinito sabemos que la energía potencial es cero y que la energía cinética también es cero. Por tanto, la energía mecánica cuando utiliza la velocidad de escape es igual a cero. Como es igual a cero, significa que la energía cinética que con la que tienes que lanzar el objeto es igual a la energía potencial. Entonces, a partir de esta igualdad, es a partir de la que vamos a despejar la velocidad de escape. Hacemos te lo dicho, despejamos la velocidad de escape y se nos queda esta formulita. Que si te fijas, podemos sacar la raíz de 2 y se nos queda esto de aquí, que es raíz de 2 veces la velocidad orbital. ¿De acuerdo? Lo dicho, esto ha ido bastante rápido porque aquí estamos refrescando. Si quieres la explicación, tienes el vídeo explicativo. Así que nada, dicho esto, ya sabemos qué fórmula tenemos que utilizar y lo que te he dicho antes, nos están preguntando relación entre velocidad de escape. Pues velocidad de escape del planeta A entre velocidad de escape del planeta B. Yo he puesto A entre B, esto es algo que no he dicho antes, pero si tú has elegido poner B entre A, da exactamente igual, ¿vale? Simplemente te va a dar pues 1 partido del resultado que me dé a mí, ¿de acuerdo? Pero la relación es completamente válida igualmente. Y los pasos son los mismos, solo que pues lo tienes cambiado, numerador y denominador. Así que nada, lo dicho, partimos de esto, sustituimos las fórmulas, que es la misma fórmula, pero con los datos de A y los datos de B, y a partir de aquí es cuestión de ver qué cosas podemos simplificar y qué cosas son números y luego qué cosas vamos a tener que utilizar la relación para sustituir, ¿de acuerdo? Entonces fíjate que ya de primera 2G con 2G se nos van, luego el radio de A y el radio de B son datos, así que de esto no hay problema, y con lo que tenemos problemas son con las masas, pero como ya en el apartado anterior hemos sacado la relación de las masas, pues simplemente con esto se me va y se me queda aquí el 1,59. Ya solamente tenemos números, como tenemos raíz cuadrada entre raíz cuadrada, los podemos juntar en una única raíz cuadrada y ya haces este cálculo y te da 1,17, que si te fijas es exactamente la misma relación que tenemos con las intensidades del campo en la superficie, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto simplemente no quería en el numerito como tal, sino que al final lo importante es ver cómo razonas todo el proceso y cómo haces el cálculo de la relación. Vamos ya a por el que creo que es el último, sí, efectivamente, el último ejercicio. Te lo dejo en pantalla, léetelo y vamos a enseguida a ver la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice lo siguiente: el radio de uno de los asteroides de forma esférica perteneciente a los anillos de Saturno es de 5 kilómetros. Suponiendo que la densidad de dicho asteroide es uniforme y de valor tanto, calcule la aceleración en la superficie del asteroide y la velocidad de escape desde la superficie del asteroide. ¿De acuerdo? Como único dato nos dan la constante G. Espero que lo hayas peleado, que este ya es el último y vamos a por él. Entonces, lo primero que nos dan, nos preguntan la aceleración de la gravedad de la superficie. Entonces, ya hemos hecho varios ejemplos, entonces sabemos que la formulita es esta, que si nos dan el radio y nos dan la intensidad del campo, a ver. Vale, y nos dan la densidad, pues claro, a partir de la densidad sacamos la masa y con la masa y el radio sacamos la intensidad del campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer es sacar la masa, ¿de acuerdo? Así que densidad en masa entre volumen, la densidad la sabemos y el volumen no lo sabemos como tal, pero sabiendo el radio lo podemos calcular fácil. La densidad la pasamos a kilos metro cúbico y así ya vamos trabajando en las unidades que tocan y no metemos la pata luego, así que esto sería la densidad y luego 4/3 del radio al cubo sería el radio, ¿de acuerdo? El volumen, quería decir. Aquí una cosa importante, porque haciendo el ejercicio luego me he dado cuenta y que la había truñado, ¿vale? Que es que el radio son solamente 5 kilómetros. Y yo por costumbre había puesto 5 por 10 a la 6, ¿de acuerdo? Porque en la mayoría de ejercicios hemos trabajado pues con 5.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Que son 5 por 10 a la 6 metros. Aquí no, aquí es solamente 5 por 10 a la 3, porque son solamente 5 kilómetros. Es un fallo que yo he cometido, si lo hubiese hecho en selectividad, hubiese ido el ejercicio por el aire. La masa que nos da es 2,88 por 10 a la 15, así que ahora ya, sabiendo el radio del satélite y sabiendo su masa, podemos calcular la intensidad del campo en la superficie, ¿de acuerdo? Que nos da 7,68 por 10 a la menos 3 newtons por kilo. La velocidad de escape desde la superficie es raíz cuadrada de 2 por g m entre r. Todos estos datos ya los conocemos, así que simplemente hemos sustituido y la hemos calculado, ¿de acuerdo? Simplemente cosillas, pues eso, acordarte de aquí, ponerlo en metros. Ya estaría este pedazo de vídeo en el que hemos trabajado 4 ejercicios más de campo gravitatorio. Espero, que tiro el boli. Espero que ya, después de todos los que llevamos hechos, que ya esto lo manejes a la perfección, ¿de acuerdo? Estamos intentando introducir cositas poco a poco, nuevos conceptos, nuevas cosas que te pueden preguntar. Ya has visto que lo de la densidad es algo que se pregunta mucho y que, pues, espero que lo tengas controlado, ¿de acuerdo? Así que nada, ya la parte energética, de velocidad de escape, de energía mecánica y demás, la hemos trabajado ya bastante. Ahora vamos, creo que nos quedan, este es el cuarto, nos quedan 2 vídeos más de ejercicios, así que te vas a hartar a practicar. Espero que te haya quedado todo claro. Si no, ya sabes que lo puedes preguntar en comentarios o lo puedes preguntar por nuestro servidor de Discord. Y nada, te deseo muchísimo ánimo con estos ejercicios de gravitación.